Gloria al Señor. Gracias a Dios por todos los hermanos también que se han dedicado a la oración. Crean que le hemos seguido, hermanos, también desde cerca, allí observando todo lo que la iglesia está haciendo. Gloria al Señor por ese. En esta misma semana, como en cadena de oración, la iglesia se ha soltado para la honra y gloria del Señor a orar unos por otros. Qué hermoso, hermano. Eso lo ve el Señor y eso lo premia el Señor. Amén. Estamos hablando de la cadena de oración que los hermanos han estado haciendo, o estamos haciendo, algunos allí o otros hermanos más de frente. Gloria al Señor. Entonces, todo eso es ofrenda para el Señor. Gloria al Señor. Entonces, en el marco, volviendo acá a la Santa Cena, que nos corresponde hoy, ahorita, ya pronto, hay dos elementos, hermanos, que yo quiero que ustedes se den presentes. Y que en esta mañana hemos titulado, ya le vamos a decir los dos elementos, ¿verdad? Hemos titulado, a mí la lectura, cuando la hermana Rosa me pedía acompañarle en enseñanza, yo pensaba siempre en el huerto del Getsemaní. Y siempre, hermano, me ha llamado la atención, yo creo que ustedes también, ese lugar santo, ese lugar hermoso, ese lugar que el Señor visitaba periódicamente con sus discípulos entrando en ese ágape, en ese momento de compunción, en ese momento de tristeza para él también, lo que se transformó en el Getsemaní en aquel momento antes de Cristo llegar a ser crucificado, por usted y por mí, gloria a Dios, por toda la humanidad, entró en ese. Entonces, siempre hemos ido a Mateo 26, capítulo 36 al 46, está allí, me gusta ese pasaje, pero también está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y en el Lucas, capítulo 22, Lucas, Marcos 14, 32 al 39, creo que Lucas 22, 39 al 46. Ahí está la historia, hermano. Esa historia hermosa que nosotros tenemos que recordar hoy en el marco de la Santa Cena, porque nos hace ver esos momentos en que el Señor Jesucristo confraternizaba con sus discípulos y les llamaba la atención y los exhortaba también a la oración, hermano. Qué importante el elemento de la oración en la vida del creyente. Una oración, un creyente sin oración, lamentablemente es triste, hermano. Y hay un eslogan muy viejo de esta congregación, ¿verdad? ¿Cuántos lo recuerdan? Los que nacimos para la gloria del Señor. Había otros que llegaron de otras iglesias, pero ya casi a veces no lo recordamos. Pero a ver. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Entonces es triste, hermano. Si no hay oración, no hay poder. Y un creyente sin oración es como la gasolina, comparando así algo en estos tiempos del automóvil, del vehículo. Wow, se queda parado, hermano, se queda varado. Es ese puente, hermano, que nos comunica con el Señor, la oración, hablar con Dios. Hablar con Dios, hermano. Entonces el llamado es que yo debo, ¿verdad?, crecer en esa oración, crecer, porque esa comunión con Dios la necesito, hermano. La necesito para que el Señor fortalezca mi hogar, para que el Señor fortalezca a mis hijos, para que el Señor fortalezca tu relación matrimonial, para que el Señor te fortalezca, para que tú entres en una relación perfecta, como predicaba el hermano Juan el domingo pasado. A ver cuántos recuerdan esos 3 tiempos, hermano. Entonces, amén. Una vida sin Cristo, ¿qué era tu vida sin el Señor antes de venir a los pies de Cristo? ¿Qué era tu vida, verdad? Como en el segundo tiempo, no recuerdo ahorita, hermano Juan. Espérense, Juan. Pero un último tiempo que me llamó bastante la atención era la intimidad con Dios, la relación permanente, hermano, como estilo de vida que debe estar en nosotros todos los días. Porque Cristo es la columna de nuestro cristianismo, amén, de nuestra cristiandad. Debe ser, de mi deber ser, todos los días de la vida. Decía el pastor una vez, decía que Cristo era la columna vertebral de la fe. Es obvio, sin Cristo no hay cristiandad. Y no sabemos cómo la cristiandad que entra en crisis
decía mi hermano Arcadio, decía, ¿verdad? La cristiandad puede estar en crisis, el cristiano no puede entrar en crisis. Y a veces entramos en ese estrés, en ese trauma, en esas circunstancias de la vida que nos acongojan, que nos llevan, ¿verdad?, a arrastrarnos, por decir alguna vez, a tocar fondo, dijo alguien alguna vez. Muchas veces yo he tocado fondo, he llegado allí. Pero Dios, mostrándote su misericordia, te levanta todos los días. Amén. Gloria a Dios. Pero tú tienes que también ejercitarte en fe. Porque a veces, Señor, clamo, Señor, Dios mío, perdóname, Señor, ayúdame. Siempre estamos pidiendo el perdón de Dios. Pero dijo un hermano también, más que el perdón, hermano, para ti y para mí, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. El remedio es la confesión, gloria al Señor. Entonces, volviendo otra vez allí a la lectura, vamos a leer por lo menos para honor y gloria al Señor, porque lo más importante es la lectura pública de la palabra. Y vamos a leer en Mateo 26, versículo 36 al 46, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mateo 26, 36 al 46. Repito, lectura pública de la palabra de Dios. Qué importante. El Señor aquella vez que entró y llegó y tomó los rollos del libro, leyó. El Espíritu de Dios se ha posesionado sobre mí. Amén. Y comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. A dar buenas nuevas. A abrir los ojos de los ciegos. A sanar a los cojos. Y esas buenas nuevas se cumplieron en aquel momento. Él nos dio ejemplo, gloria al Señor. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo leo y ustedes me siguen allí de manera silenciosa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra en cada corazón de ustedes. Amén, gloria a Dios. Y de los oyentes. Amén. Gloria al Señor. Hermano, este pasaje de la palabra de Dios siempre me ha llamado la atención por el amor presente allí, ¿verdad? Porque allí se muestra el regalo más hermoso, hermano, que a través de ese sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de ese sufrimiento de Cristo, aún en la agonía pasado allí en el Getsemaní, el Señor nos estaba dando el regalo más hermoso de la vida, hermano. La salvación tuya y mía, gloria a Dios, para que nosotros pudiésemos estar en este lugar y pudiésemos estar presentes en el espacio y en el tiempo, y toda la generación que ha aceptado a Cristo como su Señor y espera su regreso, porque es un mensaje de esperanza, un mensaje de resurrección, un mensaje de vida, no un mensaje de muerte, sino un mensaje de paz, ¿verdad? El enemigo pensó que era un mensaje de muerte y que allí estaba el triunfo, y no, de ninguna manera. Fue que Cristo venció la muerte con poder, gloria al Señor. Y angustiado el Señor no arrugó, sino que el Señor se
levantó con su discípulo y puso su mirada, no en Judas, que estaba allí entregándole, puso su mirada en el Gólgota, en el Calvario, derramando su sangre por ti, por mi gloria a Dios, por ese mensaje que está vigente hoy, hermano, que la humanidad, que la cristiandad, entre comillas, muchas veces quiere negar con sus hechos, porque celebran a un niño Dios que nació allí en Belén de Galilea, pero que no quieren reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Veamos cómo la tradición y la costumbre ahorita, en la actualidad, hoy, esta semana, está celebrando paraduras de niños habidas y por haber por todos lados. Y que hacen cánticos y cubren al niño y se van a su parranda, pero no quieren tener a Cristo como su Señor y Salvador, para que sea el rector de su vida, Señor y Señor de señores. Gloria al Rey y Señor de señores, para la honra y gloria del Señor. Eso también toca a nosotros, hermanos, porque si nosotros nos deslizamos de esta salvación tan grande a la cual hemos sido llamados, hermanos, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y Dios nos ayude a no entrar en una situación similar de rebeldía como Israel en el pasado, ¿verdad? Que se olvidaron del Señor conforme a sus deseos y a sus placeres para vivir lo que ellos quisieron. No, y nosotros como iglesia del Señor, no, ya estamos listos, acostémonos a dormir y ya estamos. Ciertamente el Señor llevó nuestras dolencias, ciertamente el Señor ya pagó el precio por nuestros pecados, hermano. Pero tenemos que hacer un esfuerzo hoy, 2024, hermano, cuando Venezuela necesita de nosotros como reserva moral de este país. Como Venezuela necesita de nuestras oraciones y Venezuela necesita Varina para que nosotros podamos también ser instrumentos de paz y de justicia en esta sociedad que se corrompe y que se llena de vergüenza y que se llena de luchas en lo social, en lo económico, en lo político, en todos los ámbitos, hermanos. Eso lo estamos viviendo, no es un secreto. Dios nos ayude, amén, para que nosotros levantemos bandera, la bandera del Señor, en la gloria de Cristo Jesús. Dos elementos esenciales, hermano. Entonces vuelvo y repito, todavía no le voy a decir los elementos. Entonces, allí, pero ustedes deben saber ya, más o menos, porque el Espíritu Santo es el maestro, gloria a Dios, por excelencia. Entonces, leía Marcos, wow, y leíamos los elementos, los momentos de Lucas, y decía, ¿y qué pasó con el Evangelio según San Juan? Que no narró la parte del Getsemaní como tal, como lo narraron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me voy al Evangelio de San Juan, hermano, capítulo 18. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, en el versículo 1 y 2, hay un dato muy importante, hermano, que no podemos pasar por alto, y es que es importante que nosotros lo tengamos presente también. Dice el Evangelio según San Juan, en el arresto de Jesús, allí dice el título, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Gloria al Señor. Muchas veces el Señor fue al huerto del Getsemaní. Aquí habla el huerto, no lo menciona. Hay dos evangelios que mencionan el Getsemaní, Mateo y Marcos. Lucas no lo menciona como tal el nombre del Getsemaní, pero es el huerto allí, el lugar específico. Aquel lugar, un lugar especial para el Señor, hermano, amén, que debe ser especial para nosotros. Quizás no como tal, sí, porque está allí en el medio, allí en Israel, está ese valle del huerto del Getsemaní, pero para nosotros en forma espiritual debe ser ese lugar en el cual yo entro en el aposento a regocijarme en la presencia del Señor, amén. Ustedes recuerdan que el Señor específicamente le decía a los discípulos, cuando ustedes oren, entren a tu aposento, y tu aposento, usted entrando a tu aposento, el Señor que te ve en lo secreto te va a recompensar en público, amén. Es ese lugar de encuentro, de intimidad con mi Señor, en el cual me capacito, me equipo, ¿verdad? Como diciendo, con esa gasolina que necesitamos para movernos a diario, es el Espíritu Santo,
específicamente, no gasolina, es el Espíritu Santo que el Señor nos mueve, que el Señor nos guía, que el Señor nos orienta y que el Señor nos lleva a esa presencia misma del Señor. Hermano, el elemento, lo que me llamó la atención del Evangelio según San Juan fue que allí aparece el torrente de Cedrón. Wow, el torrente de Cedrón. Y no aparece en más ninguna parte en el Nuevo Testamento, hermano. Aparece allí en el Nuevo Testamento. Yo decía, bueno, y el torrente de Cedrón, que era el torrente de Cedrón, y me llamaba la atención. Bueno, hermano, entonces nos vamos al Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Uno dice, no, que nosotros casi no predicamos en el Antiguo Testamento. No, sí predica también. Gloria a Dios. Y el torrente de Cedrón era un afluente, ¿verdad?, que está allí en Israel, en el valle del Cedrón como tal. Y lo que me llamó específicamente la atención es que ese lugar del torrente de Cedrón, hermano, era un afluente que nacía periódicamente, una creciente se daba allí y se formaba un arroyo. Pues lo llaman también en otro pasaje, lo llaman el arroyo en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Samuel, en los libros de Reyes y en los libros de Crónica aparece la referencia al torrente de Cedrón. Era el lugar donde el pueblo de Israel echaba los pecados, vamos a decirlo así. Donde el pueblo de Israel, cuando el Señor, los reyes o los sacerdotes, los levitas, limpiaban al pueblo de Israel, todo eso lo desbordaban sobre el torrente de Cedrón. Se dice que era un afluente que estaba muy cerca del templo y que había un lugar específico dentro del templo donde allí caía como especie de canal lo que era la sangre de los machos cabríos, donde era la sangre de la expiación, del holocausto que se sembraba, y allí había mucha suciedad que transcurría por eso y se desbordaba sobre el Mar Muerto. Y luego en un tiempo, quizás yo digo, pensando en el verano, se secaba y allí había, pero siempre estaba allí un arroyo muy pequeño, hermano, que se formaba en un gran arroyo, ¿verdad?, donde se desbordaba. Entonces allí están los dos elementos, hermano. Uno era la limpieza, que usted y yo como pueblo de Dios no podemos ignorar. La limpieza, hermano. Yo lo llamo la limpieza del creyente. Entonces el título que colocábamos entonces pensando en eso era Del torrente al Getsemaní. Si hay que colocar algún título en esta mañana de esta predicación, de esta enseñanza, es Del torrente al Getsemaní. ¿Cuántas veces el Señor cruzó ese torrente en su peregrinar, en sus 3 años y medio de predicación, hermano? En sus los 33 años del Señor, empezó a los 33 años de enseñanza, perdón, allí a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos, a la multitud, a los 5,000, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando fue al monte, a la montaña, al sermón de la montaña, cuando fue al aposento alto, cuando los llevó a ese encuentro del recibimiento del Espíritu Santo e inicia la iglesia con Pentecostés. El Señor le llamaba la atención, hermano, oigan lo siguiente, tú y yo tenemos que entrar en limpieza con el Señor, hermano. El Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. No es que como allá en Israel, tú tienes que hacer una expiación por tu pecado, tienes que matar un cordero, no, porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, Hebreos capítulo 9. Jesucristo, columna vertebral de nuestra fe, fue hecho una sola vez y para siempre, hermano, gloria a Dios. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los llamados, a ti y a mí, gloria al Señor, para entrar en ese lugar santo, en el lugar santísimo, por la sangre perfecta, que tipificó en el pasado el sacrificio de los corderos, vino a ser Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Por ahí cuando Juan el Bautista ve al Señor, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo siempre menciono esa frase porque como una frase que acuñó la Iglesia Católica, entre comillas, mucho, Cordero de Dios
que quitas el pecado. Entonces, pero no es el cántico como tal, sino es que Cristo fue el Cordero de Dios, amén, que simbolizó en el pasado, pero que en el presente murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre una vez y para siempre, hermano. Ese acto no se vuelve a repetir más nunca. Ojo, tenemos que estar claros allí en eso. Iglesia del Señor. Se repite porque hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena, simbólicamente, porque yo recibí del Señor, el apóstol Pablo, enseñando la enseñanza. Y habiendo dado gracias, lo partió, dijo, comed, tomad. Eso lo hizo el Señor con su discípulo en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Si usted lee 13, que eso es muy específico para la iglesia del Señor, 14, 15, 16, 17, entra en la adoración pontifical por sus discípulos para darle fuerza, porque sabía que venían cosas tremendas para su iglesia. Padre, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de creer. Cuando nosotros creemos a través de los mensajes, la predicación, de la enseñanza de los hermanos allá en Hebreos, que nos da esa lista del galardón de los que fueron los mártires de la fe, y luego los mártires de la fe cristiana de la época contemporánea, hermano, porque sí hubo mártires, han habido mártires que han dado su vida por la predicación de este mensaje. Y por lo que hemos creído, gloria a Dios, en estos últimos tiempos, y por los que han de creer hasta que el Señor venga, gloria a Dios, para que vayamos a su presencia. Gloria a Dios. Entonces, el elemento número uno allí, en ese torrente, es la limpieza, hermano. Vamos a leer algunos pasajes, hermano. Hemos dicho que vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento. Yo, el hermano David, entre Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? No, allí. Segunda de Crónicas, capítulo 15. El rey Asa. Reformas de Asa. Gloria a Dios. Vamos a buscar, vamos aquí, vamos en orden, man, disculpen. La primera vez que en el Antiguo Testamento se oyó del torrente de Cedrón fue con el rey David. El rey David huía de Absalón, porque su hijo mayor Absalón obviamente quería el reino y estaba persiguiendo a David para lincharlo, el diablo, que el Señor reprenda. Entonces allí en 2 de Samuel capítulo 15, 23, vamos a ver algunos hermanos, estamos en una escuela bíblica dominical y así nos despertamos un poquito más. A ver, un hermano, 2 de Samuel 15, 23, yo voy a mencionar algunos, vamos a hacer un poco. Mi hermano Daniel, 2 de Samuel 15, 23, mi hermano David, Primera de Reyes, Primera de Reyes 15, 23, ¿sí? Primera de 15, 23, otra hermana Rosa. Vamos a Segunda de Crónicas 29, 16. Otro hermano va a leer 30, 14, Segunda de Crónicas 30, 14. A ver, Emanuel. Segunda de Crónicas 30, 14. Y Segunda de Reyes 23, 4, 6 y 12. Mi hermana Sandra. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 23, 4, 6 y 12. Segunda de Reyes 23, versículo 4, 6 y 12. Vamos a ver con calmita. A ver, repito. Mi hermano Daniel, Segunda de Samuel 15, 23. Mi hermano David, Primera de Reyes 15, 13. Mi hermano Emanuel, dije, mi hermana Rosa, 29, 16, Emanuel, Segunda de Crónicas 30, 14. Y terminé con Sandra en Segunda de Reyes 23, versículos 4, 6 y 12. Allí, eso es para tener una referencia de que el torrente de Cedrón sí existió en la antigüedad, se dio como purificación, como limpieza al pueblo de Israel,
y que allí en el presente con nuestro Señor Jesucristo, también el Señor Jesucristo lo cruzó, y que en la actualidad, muy importante, está en ese territorio de Israel, peleado en el Medio Oriente por los Hamas y todo eso. Allí está, hermano, porque la referencia nos lo ha mostrado. A ver, hermano, en el nombre del Señor. Amén. Un momentico, hermano. Entonces, fíjese, todo el pueblo que venía con el rey David, porque el rey David lo sacó, venía muy triste también, porque no crean que eso era fácil para el rey. Y si hay algo importantísimo que el rey David nos ha mostrado a nosotros, porque desde Saúl, viendo cómo no se alegraba por ninguna de las muertes, que luego que el hijo pierde su vida y queda enrollado allí en aquel árbol, y dan muerte al hijo, él se entristece demasiado. Él venía preocupado, indiscutiblemente él también a lo mejor venía orando por su hijo, indiscutiblemente creo que sí, porque lloraba por su hijo Absalón. Él cruzó con el pueblo y el pueblo lloró amargamente y el pueblo se limpió de sus pecados. Dice que cruzó ese torrente de Cedrón y se fue hacia el desierto. Es importante. Entonces mencionaba allí. La segunda, David. Amén. Lo quemó allí muy cerca del torrente de Cedrón. O sea, vemos que allí al torrente de Cedrón siempre simbolizaba esto, hermano, donde se llevaba el pecado del pueblo, la circunstancia. La madre fíjese, Absalón, muy importante, perdón, Absalón, no, Asa, rey. No, nosotros los seres humanos somos muy apegados a nuestra familia. Yo no critico esa parte, pero sí les voy a hacer una acotación. Muchas veces nuestros pecados de nuestros familiares a nosotros nos arrastran por circunstancias que nos llevan a quitar la mirada de Cristo y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, amor. Yo sí puedes tener mucho amor, gloria a Dios. El Señor nos llama a eso, hermano. Pero tú tienes que tener la capacidad para decirle al pecado no también. Asa tuvo la capacidad, fíjese, y nos pone como ejemplo a su madre. La madre tenía también oculto algo. Tenía allí no solamente una estampita, tenía allí una imagen de acera, tenía una imagen y él derribó aquella situación, tumbó los ídolos que tenía su madre y la depuso de su situación de ser reina madre, porque ella pudo ser la reina, ¿verdad? Quien iba con el rey, perdón, a gobernar aquella nación en ese momento. La depuso, dice, de su situación. Es decir, no consideró aún, porque algunas veces dirán, bueno, no consideró a su mamá. No, de ninguna manera. No estaba faltando en ninguna manera el respeto. Usted no le va a faltar el respeto a su hijo por decirle, mire, esto aquí adentro de mi casa no se permite, porque yo soy hija de Dios, gloria a Dios, y así como las viejitas de antes, gloria a Dios, amén. ¿Cómo vemos nosotros hoy en las circunstancias? Muchas madres dentro de sus hogares cristianos, que el hijo pela por una bolsa de cerveza y llega a su casa y se la mete en la nevera y allí la tiene. Bueno, yo eso lo respeto, amén, hermano. Pero que tengo que decirlo, gloria a Dios. No, hermano, tienes que tener capacidad en el nombre del Señor. Esas ancianas de antes no entraba usted y se acostaba con una mujer que usted llevaba como hijo, porque usted tenía que respetar el hogar de esa señora, ¿verdad? Nada más con eso. Yo lo viví con mi mamá, o sea, yo vi esa circunstancia. Mi hermano llegaba con un cigarrote allá en la casa y no, señora, aquí no va a fumar cigarro. Aquí estoy yo que soy cristiana evangélica. Y ella fue bastante fumadora de cigarro en su pasado, en su vida antigua. Nada más eso de acotación, nada más. Se lo dejo al Señor ahí, hermano. Me metí en su casa, discúlpenme. Vamos, hermano. Tercero.
el rey Ezequiel ordena a los sacerdotes: prepárense, límpiense, entren en su relación con el Señor, y juntamente con los levitas prepararon y limpiaron la casa, hermano. Hicieron una limpieza. Gloria a Dios. Yo eso lo he escuchado mucho de la limpieza, hermano. Está bien, gloria a Dios. Hay hermanos que hacen esa limpieza en su casa, algunos limpian, lavan las paredes, limpian los pisos, bueno, y hacen, está bien esa limpieza física del hogar, pero la limpieza espiritual, ¿verdad? En oración. Hubo un tiempo en que la iglesia lo practicó. Salíamos en oración, ¿cómo se llamó? ¿Quién recuerda, hermano? Guardianes de la ciudad, algo así. Y salían las hermanas en oración, hermano, y nos parábamos en un sitio y la gente podía decir: esto es tan loco. Pues nos parábamos aquí atrás de la escuela y, Señor, oramos por la escuela, oramos por... Eso es importante, hermano. Eso es un simbolismo espiritual, pero que nos ayuda a nosotros, porque creemos en Cristo Jesús, que estamos haciendo esa guerra espiritual contra huestes de maldad en lugares celestiales. Nos hemos descuidado en eso, en esas cosas. Pero en lo personal, también, hermano. Job es un ejemplo. Job oraba por sus hijos allí, y estaba orando por sus hijos porque sus hijos habían salido para una fiesta y no vaya a ser que el Señor vayan a hacer alguna circunstancia. Él mostraba también. Es para mantenernos en oración por los nuestros también. Yo no quiero decir que abandonen a su familia de ninguna manera. Orar por sus hijos, orar por su esposo, orar por su esposa, orar por su familiar, por el que está afuera de la ciudad, por el que está dentro, por las circunstancias X, por las Y, Z, y pare de contar. Es mantenernos en oración, hermanos, ferviente en el nombre del Señor. El hermano que sigue, hermana Manuel. Sí. Gloria a Dios. Los altares, hermano. ¿Será que nosotros los creyentes en Cristo Jesús algunas veces hacemos algunos altares? Déjeme decirle que sí, hermano. En lo espiritual, sí. ¿Qué altar te está afectando tu vida? Estamos en el 2024, estamos comenzando un año después de oración. Gloria al Señor. Yo creo que ha habido mucha limpieza. Es importante, pero ¿cuántas cosas tenemos guardado dentro de nosotros que tenemos que dejar? ¿Cuántos todavía tienen un baúl? Decía, creo que era el hermano Arcadio, guardado por allí alguna estampita. Ay, porque esta estampita me la regaló mi mamá, o fue de aprecio porque me la dio un amigo allá. Cosas como esa, hermano, son sencillas, pero cuidado, porque corrompen, hermano, corrompen. Yo en los últimos tiempos, hermano, para la gloria del Señor, he observado, y lo voy a decir, hermano, y me disculpa, no soy partidario de eso, pero tengo que decirlo. He visto hermanos con crucifijo en el pecho. He visto hermanas con crucifijo y niños, divinos niños en su oreja. He visto guardando estampitas en la cartera y en las paredes de su casa. Cuando el Señor aún nos manda a nosotros en Deuteronomio a honrarle con su palabra, y no hay un mensaje bíblico en la casa. Antes Cristo viene, un mensaje. Se están guardando las estampitas, se están guardando los crucifijos. Hoy está de moda cargar una cruz en el pecho. No es a esa cruz que se refiere, porque la cruz era símbolo de muerte fue el símbolo de muerte para Cristo. Gloria a Dios, hijo de hermano, hoy se metió con nosotros. Gloria a Dios, porque lo que pasa es que lo están vendiendo por modernismo, hermano. Entonces bajamos los precios, se bajaron los precios, y entonces hoy día, pues, estamos en un evangelio súper moderno, hermano. No, hermano. Una fuente no puede echar agua dulce y salada a la vez, Santiago. O eres frío o eres caliente, pero no quiero que seas tibio, dice el Señor, porque si no te vomitaré de mi boca. El agua tibia lo que sirve es para que vomitemos. O somos o no somos.
O es sí o es no. Es mejor que tú seas sí que entonces no. Dice la palabra de Dios, ese. Pero no allí algo híbrido, un dualismo, claudicando entre dos pensamientos, ¿será? ¿No será? No, la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, hermano, eso es radical. Y hoy esto nos llama a ser radical, la limpieza en el nombre del Señor, ir al huerto del Cedrón. No es que tienes que ir como en la antigüedad al torrente de Cedrón, es que Cristo vino a ser, cruzando el torrente de Cedrón, Cristo es el torrente de Cedrón, si lo quiere de alguna manera, para que tú vayas a Él, gloria a Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. No vemos por las redes cómo está el padre Luis Toro tirándole a los evangélicos. ¿No han visto eso? Wow, yo les recomiendo que ustedes vean una predicación de Luis Toro, un sacerdote que dicen que nació aquí en Barinas y que está entre Táchira y Barinas y está allá en México. Y nos llaman a bueno, estoy llamados separados, sí. No, hermano, ¿cuánta gente anda por ahí en una mezcolanza entre el catolicismo y una mezcla? Si estoy allí, si voy aquí, no, si yo, no, hermano. Dios nos ayude, amén. Es hacer limpio para entrar en la presencia de Dios. Y luego de nosotros, para no avanzar mucho, hermano, extenderme, después de estar nosotros limpios, porque Cristo nos limpió con su sangre, amén. Gloria a Dios. Podemos entrar al Getsemaní. Entramos a ese lugar de reposo, a ese lugar de tranquilidad, porque simboliza eso, hermano, la confraternidad. Aun cuando los discípulos no pudieron velar con el Señor nos llama a ese compungir. A un confesionario también, por llamarlo así, no es muy, pero entrando al aposento del Señor. Y volvemos entonces al Getsemaní, hermano. Mateo 24. Algunas cositas rápidamente. El tiempo es tiempo, se nos va. Gloria al Señor. Mateo, me perdió Mateo, 26. Gloria a Dios. El Señor consideraba el Getsemaní muy importante, hermano. Yo decía la pregunta, ¿cuántas veces cruzó el Getsemaní el Señor? Te dice, la referencia bíblica dice que muchas veces el Señor iba muy a menudo a ese lugar. Se dice que en ese lugar, ahorita en Israel, permanecen 8 árboles de esos antiguos en tiempo de Jesús. Unos cedrones, dan el olivo. Entonces entró a ese lugar. Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Prensa de aceite en hebreo. Getsemaní, Axamanea, significa prensa de aceite, es decir, donde se extraía de las olivas, porque eso estaba al pie del huerto de los olivos, una rueda grande, usted va a ver si alguna vez lo han visto, ¿verdad? ¿Sí? Con otra piedra en el centro, como especie de molino, y aquello iban girando y colocaban toda esa gran cantidad de aceituna que nos gusta comer, creo que es la misma, ¿verdad? En diciembre, pero de ese fruto del olivo, hay variedad de aceitunas. En Israel se dice que era considerada, es más, Israel se consideró aceituna de Dios, porque la aceituna que da el aceite simboliza al Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero para extraer ese aceite especial de esa aceituna, tenían que triturarla muchas veces y pasar sobre esa rueca allí acostada. Rueca era de la viejita de coser, pero era por el así en lo horizontal. Y él daban vuelta y vuelta y por un sitio salía el aceite, un aceite especial. Por eso que el aceite de oliva es muy caro. Hay que tener cuidado porque ahorita está saliendo una mezcla allí que hacen que no es muy buena. Pero eso nos simbolizaba a nosotros lo fino del aceite, hermano. Se dice en el Evangelio según San Lucas que de la frente del Señor, en ese momento caían como grandes gotas de sangre, hermano. Algunos especialistas dicen que eso tiene un nombre especial, ese fenómeno, o eso médicamente, pero el Señor en ese momento
que el Señor estaba allí en el huerto del Getsemaní, estaba siendo triturado, hermano, por decirlo de alguna manera, estaba siendo molido como esas aceitunas allí, ¿verdad? Por el pecado tuyo y mío, amén, por el pecado de la humanidad. El Señor estaba cargando en ese momento especial de esa trituración, de esa simbólicamente, el Señor estaba siendo molido, amén. Por eso es que lo dice Isaías 53, molido fue por nuestros pecados, le tuvimos por herido. ¿Ah? Como dice allí, qué hermoso pasaje, el hermano Donato, tenemos que aprendernos en memoria. Gloria al Señor. 53, hermano. 4. Abatido. Pobre, dice la humanidad, aquel hombre fue abatido, aquel hombre movía en la cabeza. Si se salvó, salve. Si rescató, si sanó algunas veces, ¿por qué no se levanta? Y entonces vituperaban al Señor, lo escarnecían, ¿verdad? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién? Cristo Jesús, hermano. Ese sacrificio, este pasaje mesiánico está hablando acerca del Señor Jesucristo. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Glorioso, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermano, machacado, triturado. ¿Cómo sería esa situación tan fuerte, hermano, que nosotros no tenemos palabras, solamente lo decimos de esa manera y para simbolizarlo, pero aquello fue tremendo por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. El Señor cargó el pecado de toda la humanidad, hermano. En todo el Nuevo Testamento hace referencia. Y entonces ese llamado, hermano. Nos queda a nosotros frente a esa gran realidad, lo menos es entrar en santidad, hermano, con el Señor. Entrar en santidad. Ser santo. Usted y yo estamos llamados a ser santos. Esto es un llamado a la santidad. Pues ese santo es el que está allá en la estampita o el que está... No, hermano. Santo eres tú y soy yo. Santo, como el cántico, ¿verdad? Santo. Sé santo porque yo soy santo. Levítico 19. Primera de Pedro nos habla a nosotros de esa santidad. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando, segunda de Corintios 7, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea que nosotros lo menos que tenemos que hacer frente a lo que Cristo hizo, hermano, es no pecar. Honroso, hermano. No pecar, hermano. No es fácil, dice el hermano. Ciertamente, primera de Juan 1, lo dice. Pero el remedio, hermano, así como el evangelista Juan nos hace esa referencia en el evangelio de Juan capítulo 13. El Señor se colocó una toalla sobre la parte superior, se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Mientras lavaba los pies de sus discípulos, se presentó ante Pedro y Pedro le decía: Señor, ¿no me lavarás a mí? Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, ¿cómo? No. Bueno, Señor, el Señor le dijo así. No, bueno, sí, lávame todo, la cabeza, los pies. Y el Señor, vuelvo y repito ese pasaje porque lo he usado como lema en mi vida, hermano, para practicar la limpieza en mi corazón, para la honra y gloria del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Amén. Parafraseado allí, primera de Juan, hermano, capítulo 1, versículo 9.
Quien no confiesa su pecado y se aparta, no alcanza misericordia. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. ¿Por qué esto, hermano? Porque se ha observado por muchos años que frente a tomar la Santa Cena, hermano, la gente dispone, no tomo Santa Cena. Ni la tomo este mes, ni la tomo el siguiente. Y el hermano Arcadio decía una frase que siempre quedó aquí presente, que la Santa Cena era el termómetro espiritual, hermano, del creyente. ¿Cómo mides tu fe? ¿Cómo mides tu situación? Porque no queremos entrar, hermano, en esa situación. Porque le debemos al vecino, porque le debemos al hermano, porque tengo pleito con mi esposo, porque no me hablo con mi hijo, porque a la vecina no la tolero. Wow. Porque me cae gordo el hermano Lucho, es que es gordito. Entonces, no, cosas como esa, hermano. Yo le escuchaba a una persona en estos días decirme, un hermano, ¿verdad? Que ella había ido a un lugar y la hermana le decía, hermana, porque tú sí me caes pesada, que le digo a la hermana. Wow. Eso no es lo que está planteado en la Sagrada Escritura, hermano. ¿Por qué en los últimos tiempos están pasando esas cosas? Porque hay apostasía, hermano. Y tenemos que tener cuidado de eso. Porque hemos dejado la palabra de un lado, hermano, y nos hemos afianzado más en nuestros principios, pero no bíblicos, sino en nuestros principios culturales, en nuestros principios sociales, en nuestra forma de ser y de pensar, a nuestra manera, a mi ley. Si se salva él, que se salve él. Como él está predicando, bueno, que cosas como esa, que es un santurrón. No, hermano, santo, tú eres santo porque tú fuiste apartado del mundo y fuiste ofrecido para Cristo. Amén. Ahora eres santo, eso significa ser santo. Que ya no camino, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Hermano, entonces dos elementos, repito. La limpieza que nos lleva a la santidad en Cristo Jesús. Y puestos en Cristo Jesús, hermano, entonces tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. No hay más, hermano. No hay más. De allí hasta que Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. Yo le voy a recomendar, hermano, porque el tiempo se va y no hay que abusar, que usted hoy tome el Getsemaní allí y usted pueda extraer de los 3 capítulos esos pasajes como el Señor tomó en consideración el lugar, como el Señor entró al lugar. Señor, si es posible, pasa de mí. Esto humanamente, miren la situación. Señor, le decía él al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa el momento, el lugar, la situación que estaba viviendo humanamente? Oye, yo no voy a morir, yo no quiero morir. Tal vez el Señor humanamente. Recuerdan que él vivió tentado en todo, pero sin pecado, que es la diferencia. Sin pecado. Entonces, el que sea tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Por la maldad, por el pecado. No. Cristo sin pecado, gloria a Dios, entró al lugar santísimo, está sentado a la diestra del Padre y Él nos da esa fortaleza, nos da ese aliento. Primera de Pedro, decíamos 1, 15, 16. Más bien sean dadas a ustedes, perdón, santos en todo lo que hagan. O también, vamos a buscarlo, perdón, hermano, lo copié allí, discutiblemente cuando ya uno deja de escribir y no se vuelva viejo, hermano Arcadio. Comienza uno a volverse gatón, ya no quiere escribir y carabatea un poco, hermano. Dice allí en Primera de Pedro, con calmita, capítulo 1, versículo 15, 16. Primera de Pedro.
Sí. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios nos guarde, hermano. La limpieza y la santidad, hermano. Santidad. Estamos limpios, entramos en santidad. Estamos en santidad, estamos en relación, hermano Juan, con Cristo Jesús para nosotros llevar las buenas nuevas a toda la humanidad. Amén. Para que usted no tenga obstáculo de decirle a la persona que está a un lado, mire, yo no le puedo hablar, porque muchas veces sucede eso. Nos sentimos como que no, hermano. Confiese, hermano. Usted es salvo, hermano, no por sus méritos. Usted es salvo no por sus obras. Usted no es salva porque usted se limpió o porque está en santidad. Usted es salvo porque usted entró en una relación perfecta con Cristo Jesús a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. No es por mis méritos, no es por su mérito. Es por el sacrificio hecho perfecto y para siempre, con el cual Él nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Dios nos bendiga, amén. Dios nos guarde. Padre soberano, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. No somos dignos de ti, Señor, pero gracias porque podemos entrar en tu casa, Señor. Gracias porque para nosotros es bueno estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú cruzaste el torrente de Cedrón, Señor, muchas veces, Señor, y fuiste a la Getsemaní para enseñarnos a nosotros limpieza y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Y en estos momentos nos presentamos delante de tu presencia una vez más, frente a estos elementos sagrados, para recordar ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Tu cuerpo, tu sangre, que por nosotros fue esparcida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.